Estoy muy emocionado de poder estar esta noche aquí compartiendo con ustedes, de poder seguir en esta instrucción, ¿verdad? Que traemos desde el jueves pasado. Por 4 jueves vamos a estar con esta instrucción de la hermenéutica. Y bueno, ahí saludamos a Susanita desde Atillo 8. Susanita nos pregunta, ¿qué significa hermenéutica? Bueno, la hermenéutica es la materia que nos hace interpretar claramente la palabra para no cometer errores, hermanos. Esa materia es básica para nosotros. De hecho, les voy a decir, hermanos, esta es una de las doctrinas y la materia más importante de un cristiano, porque así va a poder comprender lo que la Biblia dice, por qué lo dice y a quién se lo dijo. Reglas básicas de poder saber qué era lo que el escritor quería realmente decir. ¿Qué era lo que ese escritor quería realmente decirle a los que estaban leyendo el mensaje? Así que, hermanos, entiendan, es muy importante esta materia para todos aquellos que quieran de verdad crecer espiritualmente. No ir donde vas, Vicente, a la bulla de la gente, ¿verdad? No ir como un símbolo que retiñe. Solo se llaman cristianos, pero a la hora que alguien les pregunta, realmente no pueden contestar el porqué de las cosas. Ok, les explico. A un hermano, digamos, le preguntan, ¿por qué usted cree que Jesucristo es Dios? Y no puede decir algo tan básico. Entonces viene un testigo de Jehová con su falsa doctrina y lo enreda. Explíqueme el Dios Trino. Y no puede explicar el que cree en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Solo dice creer, porque no le ha dado interés al estudio de la palabra. Así que, hermanos, es muy importante esto. Explíqueme la salvación por gracia, porque ustedes creen en la salvación por gracia. Y esto es tan importante, ¿verdad? De la salvación por gracia, porque un cristiano lo pueda comprender y manejar este tipo de doctrinas al dedillo. Entonces, cuando ese cristiano empieza a estudiar la palabra, ¿qué es lo que sucede? Lo que va a suceder es que va a poder realmente fortalecerse en las herramientas que el Santo Espíritu nos dio para poder fortalecernos, en una manera espiritual. Amén. Bueno, la semana pasada, hermanos, estuvimos viendo los 2 primeros pasos para la interpretación bíblica, ¿verdad? Para la aplicación bíblica, para poder a la hora no solo que usted vaya a enseñar desde un altar, sino también cuando usted estudia la palabra, cuando usted quiere crecer en esos ratos de intimidad, usted necesita comprender las bases de la hermenéutica para poder aplicar la palabra a tu vida, para poder comprenderla. Saludamos también a Adolfo Castillo. Ve, Adolfito Castillo se reporta, dice que ahí está en el muelle. Adolfito está ahí en el muelle trabajando en su camión. Vean ahí la fila de camiones que subió el grupo Camino Santidad. Ahí está, pero él dice que ahí está conectadito. Adolfo, te bendecimos en el nombre de Jesús. Ahí está en el muelle de Limón, en el muelle nuevo. Ahí está Adolfo haciendo fila posiblemente para dejar la carga. Pero ahí está Adolfito alimentándose de la palabra. Qué bueno cuando uno ve a esos hijos de Dios de esa manera, con esas ganas, con esas ansias de crecer en el conocimiento bíblico, pues cómo lo animan a un pastor. Viera cómo lo anima a uno, saber que hay cristianos que sí son comprometidos y que de verdad les interesa, porque les voy a decir una cosa, hermanos. Hoy vamos a hablar un poquito de eso. Hay muchos cristianos de nombre. Llegan a las iglesias y les gusta que les hablen bonito, que les hablen emocionante, que les den un mensaje motivador, o un mensaje ahí superficial. Pero cuando ya se entra en el estudio y en el escudriñar la escritura, en las materias básicas de la escritura, como decir la hermenéutica, ¿qué es la hermenéutica? El arte de poder interpretar la palabra. ¿Qué significa homilética? El arte de poder hacer sermones y estudios bíblicos. ¿Qué significa teología? El estudio de Dios, ¿verdad? Dios no se puede estudiar, pero a través de su escritura lo conocemos. Eso se llama teología. ¿Y así qué se llama apología? Bueno, la defensa de la sana doctrina que Dios nos enseñó. Entonces, cuando entramos en estas materias, en la mayoría de grupos, hermanos, y yo estuve en muchos grupos de este tipo de estudios, y empezábamos 30, 40, 50, pero cuando terminábamos, tal vez 3, 6 meses después, alguna de estas materias, solo quedaba un 10%, un 5% de los que habían comenzado, porque dolorosamente así se comporta muchas veces la iglesia.
cuando ya tiene que esforzarse, cuando ya tiene que pagar un precio. ¿Por qué? ¿Por qué pagar un precio? Porque hay que tener su cuadernito, su Biblia, hay que estar ahí haciendo apuntes para después repasarlo y meterse a profundidad en este tipo de materias. Estamos alistando el material para pasárselos físico, ustedes ahí en PDF y ustedes lo tengan. Estamos ahí en la confección del material, pero entiendan, hermanos, que a veces es un poquito difícil. Entonces los hermanitos están ahí pegados a la radio, o cuando venimos al templo físicamente, ¿verdad? A la iglesia, entonces vienen con su lapicerito, vienen con su cuaderno, tienen ganas de saber más. Hoy salgo sabiendo algo más voy a aprender hoy. La semana pasada estuvimos viendo claramente los dos primeros puntos, ¿verdad? Los dos primeros puntos era manteniéndose en la línea, un pequeño repaso. Manteniéndose en la línea. ¿Qué es mantenerse en la línea? Bíblica. Ok. Mantenerse es el primer paso para la hermenéutica, es mantenerse en lo que realmente la palabra quiere decir, es mantenerse realmente en la idea de lo que nos quería dar a entender el escritor. Si nos desviamos hacia arriba, nos vamos a hacer religiosos, fanáticos, vamos a pecar porque nos vamos a volver legalistas, el tipo farisaico que existía en el tiempo de Jesús. Si nos bajamos de esa línea, nos volvemos liberales y ya empieza que nada es malo y empezamos a buscar excusas para compartir con el mundo las cosas. Pero hay una línea central, la cual no debemos apartarnos, que es el centro básico de la idea de lo que el Espíritu Santo, a través de ese santo escritor, nos quiso decir a través de las palabras que ahí están escritas en la Biblia. Después vimos como segundo paso de la semana pasada, el jueves pasado, texto y marco de referencia. ¿Qué representaba esto? Que hay un texto bíblico. Ese texto bíblico tenemos que ir lo más apegado al texto bíblico, pero ese texto bíblico muchas veces se interpreta basado en nuestra cultura, en los problemas que yo he tenido, en el carácter que yo tengo, en lo que yo creo que dice, y lo aplico a un contexto cultural, y lo aplico a un contexto de las experiencias de mi vida, o lo aplico a un contexto de mis complejos. Entonces empiezo a masacrar lo que realmente el mensaje original quería decir. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado con el marco de referencia. Cuando yo leo la Biblia, yo tengo que buscar, primero que todo, y hablamos la semana pasada de esto, puede tener mucha letra y mucha materia en la cabeza, pero lo esencial para entender la palabra de Dios es tener al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en tu vida, si tú no te metes en relación con Dios, si tú no oras, si tú no ayunas, nunca vas a entender la palabra. Y cuando quieras dártelas de predicador o de maestro, vas a hacer masacres de la palabra de Dios. La vas a distorsionar porque el marco de referencia la va totalmente a masacrar el lenguaje original. Porque el primer paso para la buena interpretación bíblica es una buena relación con Dios, para que cuando yo estoy leyendo la palabra, el autor principal de esa escritura esté presente, redarguyéndome y enseñándome, y empiezo a comprender cosas que me sorprendo yo mismo cómo las comprendo, pero entiendo que es el Espíritu Santo que vive, que mora en mí. Por eso, digamos, tenemos sectas falsas, como decir, y vamos a mencionar, los falsos llamados testigos de Jehová, porque ellos no son testigos de Jehová, es una secta falsa. Esta secta, claramente, ¿qué va a pasar? Niegan la deidad de Cristo. Y la Biblia dice que el que niega al Padre, niega al Hijo. El que no tiene al Padre, no tiene al Hijo. Así de fácil. Y nos comprueba toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que Jesucristo es Dios. Pero ellos lo niegan. ¿Por qué no lo pueden entender? Porque para ellos el Espíritu Santo no existe. Es como la fuerza eléctrica, es una fuerza como la fuerza de gravedad, es algo así. Pero no es una persona. Y al no ser una persona de la Trinidad Divina, ya realmente le niegan el paso a su corazón y a su sabiduría para que él pueda orar a través del estudio de la palabra. Y ellos estudian bastante la Biblia, tratan de estudiarla, pero han sacado al autor, han sacado al maestro que les podría dar a entender lo que ahí se quiso decir. Por eso es que los grandes sabios de este mundo han pecado en creerse muy sabios, muy inteligentes, y no pueden aceptar la palabra. Entonces, ¿qué terminan haciendo? Terminan siendo ateos, terminan blasfemando, terminan creyendo que ellos vienen del mono. Bueno, será ellos, yo no, a mí que me hizo Cristo en el vientre de mi mamá. Qué lindo, ¿verdad? Que venga el del mono si quiere, pero yo no.
Yo fui hecho por la voluntad y en el corazón de Dios. Qué lindo, por eso ya estoy aquí sirviéndole. Y yo sé que usted, radio escucha, mi hermanito, mi hermanita, también fue hecho en el corazón de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Pues seguimos adelante, entonces tenemos que tener mucho cuidado con la interpretación bíblica. ¿Por qué? Vimos la semana pasada que el que le ponga o le quite tiene juicios enormes, tiene juicios terribles de parte de Dios. Entonces, no es, ¿verdad?, no es algo con lo cual jugar. Muchas personas con unos cuantos versículos quieren dárselas de muy sabios, de muy maestros, de muy predicadores, sin tener un llamado de Dios. ¿Y qué pasa? Vienen a hacer y a sacar de contexto el verdadero mensaje del Espíritu Santo, el cual con esto pecan delante de Dios y tiene juicios, aunque quieran hacerlo de buena manera. Les pongo un ejemplo. En alguna ocasión, los filisteos se habían llevado el arca de la alianza. El arca de la alianza, David la manda a traer otra vez para Jerusalén. Y entonces traen el arca de la alianza hacia Jerusalén, pero la traen en una carreta. Viene escoltada por soldados. Primero que todo, no hicieron las cosas como Dios dijo. El arca de la alianza solo podía ser transportada a través de 2 palos de acacia que se metían en 4 argollas y venían 4 de los sacerdotes de la tribu de Leví cargándola en hombros. No había que traerla en carreta. No, y empezaron a distorsionar el mandamiento divino. Bueno, el arca viene en la carreta viene custodiada por soldados, no era por soldados, era por levitas, sacerdotes levitas, y cuando viene la carreta se va en un hueco. La carreta brinca. El arca de la alianza casi se cae. ¿Y qué pasa? Que el soldado le echa garra. Cuando el soldado le echa garra, cayó muerto. Ok, ¿quería hacer algo bueno? Sí. Pero ¿por qué entonces vino ese juicio? ¿Por qué vienen sobre él las consecuencias de hacer las cosas como Dios no dijo? De hacerlas de una manera distorsionada. Él tenía buenas intenciones, pero no entienden que el poder de Dios no es una cosa con la cual se juega. La enseñanza de la palabra no es una cosa con la cual se juega. Entonces es importante entrar en el conocimiento bíblico y en las reglas de la hermenéutica, que para mí es una de las materias más esenciales de todo cristiano. Pero déjeme decirle, mis hermanos, cuando usted empieza a enseñar hermenéutica, comienzan 30 y terminan 5. Porque les da pereza. Entonces siguen siendo las masacres y después siguen diciendo, pastor, no hablo la Biblia, la leo, pero no la entiendo. Sí, pero ¿dónde estaba usted cuando estábamos en clases de hermenéutica? ¿Dónde estaba usted cuando le dimos clases de homilética? Y entonces brillaron por su ausencia y seguirán siendo indoctos, que lo vamos a ver más adelante, hermanos. Entonces yo quiero que usted entienda, hermano, no es servirle al Señor como a nosotros nos da la gana. No es querer predicar solamente, es predicar como Dios nos ha mandado a predicar. Es hablar la palabra apegada al contexto bíblico y no al pretexto humano. Entonces es un ministerio de extremado cuidado. Porque la Biblia dice que el que le quite, su nombre va a ser quitado del libro de la vida. Y el que le ponga, todas las plagas escritas en este libro le caerán encima, el que le ponga de más. Entonces, ¿quiero predicar? Sí. ¿Cuántos quieren predicar? Yo sé que todos ustedes que están ahí conectaditos, todos queremos echar para adelante con los ministerios. ¿Es una buena acción? Sí. Pero si lo hacemos de una mala manera, vamos a caer en nuestro propio juicio. Por eso, digamos, personas como Carl Stasso Russell, fundador de los falsos llamados testigos de Jehová, Elena White, fundadora de los adventistas, y también, digamos, como Carl Smith, ¿verdad?, fundador de los mormones, y todos estos hombres quisieron hacer algo bueno. Al final hicieron destrozos de la palabra, y a lo último se desviaron de la salvación, se desviaron del camino de la verdad. ¿Que querían hacer algo bueno? Posiblemente sí. Pero lo último, Satanás terminó llevándolos en un caos de engaño y mentira. ¿Por qué motivo? Porque no hicieron las cosas conforme Dios manda, sino como ellos creyeron, como ellos pensaban, bajo el contexto, bajo el marco de referencia de sus propias vidas o de lo que ellos creían saber. Entonces hay que orarle al Espíritu Santo, hay que ayunar para que el contexto verdadero de lo que quiere decir la palabra lo apliquemos conforme a la voluntad de Dios y enseñemos conforme a la voluntad de Dios, porque es peligroso que te pase lo que este soldado quería hacer, sostener el arca de la alianza para que no se fuera al suelo, pero no sabía que el cuerpo de él no era lo suficientemente
apartado de parte de Dios para tocar esa arca. Entonces el poder divino que moraba en esa arca, a donde lo tocó, le quitó la vida, murió, cayó muerto. Quiso hacer un bien, pero no como Dios manda. ¿Queremos servirle? Sí, pero tenemos que servirle como Dios manda, no como nosotros queremos. Eso es lo importante de esta materia de la hermenéutica. Es una de las materias más importantes que todo cristiano debe saber. Entonces recuerden lo de la semana pasada, ¿verdad? Manteniéndose en la línea, y el texto y el marco de referencia. Hoy vamos a entrar a los dos puntos, al tercero y al cuarto que siguen, que es el género y haciendo buenas preguntas. Haciendo buenas preguntas. Es importante, hermanos, que nos demos cuenta que una cosa es leer la escritura y otra cosa es escudriñar. ¿Qué significa escudriñar? Buscar más allá del entendimiento humano. Buscar el conocimiento conforme a la voluntad de Dios a través de su Espíritu Santo. Y vamos a ir a Proverbios capítulo 3. Pueden irlo buscando, hermanos. Proverbios capítulo 3, apunte ahí, en su cuadernito. Yo sé que ahí está con su cuadernito, ¿verdad? Que usted quiere ser un siervo, una sierva del Señor, que quiere ser buen ministro de la palabra, que no tiene de qué avergonzarse. Pueden ahí ir buscando Proverbios capítulo 3. Dice así, del versículo 1 al versículo 8, exhortación a la obediencia. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde, o sea, eso es aprender, mis mandamientos. Porque vea lo que causa. ¿Qué causa guardar y aprenderse los mandamientos de Dios? Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Hay muchos cristianos atormentados porque no han llegado a entrar en el reposo del Señor. Le han tenido miedo a los gigantes, como aquel pueblo de Israel cuando iba a ingresar a la tierra prometida, y mandaron los 12 espías, y 10 vinieron diciendo con un mensaje negativo que le tenían miedo a los gigantes, que era imposible. Solo habían 2, que era Josué y Caleb, que sí creían en un Dios todopoderoso. Si Israel hubiera creído a Dios, solo hubiera durado 3 meses y medio en conquistar la tierra prometida. Pero como no le creyó a Dios, duró 40 años caminando por el desierto. Así que dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Y para conocer la misericordia y la verdad de Dios se necesita un estudio metódico, profundo, de escudriñar la Santa Escritura. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, vea qué lindo, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios, que es lo principal, pero no solo ahí, la bendición viene más, y dice, y de los ojos de los hombres, ¿verdad? Fíate, o sea, confía, significa eso, de Jehová con todo tu corazón, o sea, nadie te va a hacer cambiar de opinión, ¿verdad? Todo lo que Él quiere para mí, los que amamos a Dios, todo es para bien. Entonces la palabra dice, fíate de Jehová de todo, con todo tu corazón, y no te apoyes, ahí es donde nos habla del marco de referencia que hablamos la vez pasada, y no te apoyes en tu propia prudencia, creyendo que usted tiene la razón. No, la razón la tiene Dios, y no aplique la palabra a tu vida. No la trates de interpretarla en lo que ha sucedido en tu vida. Por eso es necesario que conozcas las reglas que hoy vamos a hablar. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio, otra vez se lo vuelve a decir. Aquí hay una interpretación clara. Primero le dice, no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, ¿qué nos está diciendo? Y si analizamos el pasaje hermenéuticamente dice, no seas sabio en tu propia opinión, dice el 7. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros no tenemos la razón ni el poder para interpretar la Escritura si no está con nosotros el Espíritu Santo de Dios. Y tenemos que meternos en el escudriñar, en el excavar, en el profundizar, en el abrirnos paso a través de la sabiduría de Dios para entender el contexto bíblico. No seas sabio, no lo seas en tu propia opinión. ¿Cuántos creen saber mucho de la Biblia y realmente lo que hacen son terribles tergiversaciones del escrito bíblico? Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué va a ser? Refrigerio para tus huesos. Qué lindo, ¿verdad? ¿Qué es eso? Bueno, hermanos, podemos ir a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 18. Y tenemos por ahí a Maurencita también conectadita, a Pablito también lo tenemos, a Osquitas,
Amén. Bendiciones a todos los hermanos que están ahí, Damaris que está ahí conectadita, que Dios me les bendiga. Ya pueden ir buscando ahí, hermanos, segunda de San Pedro, capítulo 3 del 14 al 18. Dice así la palabra: por lo cual, oh hermanos, estando en espera de estas cosas, procurad, o sea, esfuércese, con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz. Y ten entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado Pablo, póngale cuidado, como también, ¿a quién está hablando aquí? El apóstol Pedro. ¿De quién está hablando? Del apóstol Pablo. Y dice, como también nuestro hermano Pablo, según, póngale cuidado, la sabiduría que le ha sido dada. O sea, no era de él. Pablo era en el contexto de la persona de Pablo, era una persona extremadamente sabia. Había estudiado en las mejores escuelas de aquel momento, a los pies de un mejor maestro, del mejor maestro de ese momento, que se llamaba Gamaliel. Ahí fue criado Pablo, con doble ciudadanía romana y judía. Él era judío de nacimiento, pero criado y con nacionalidad romana también. Y dice, según la sabiduría que le ha sido dada, o sea, no era de él, se le fue dada por Dios. Os ha escrito, casi en todas sus epístolas, o sea, en todos los escritos de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, póngale cuidado hermano y hermana, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Y quién está hablando? Pedro. Aquel que habló con elocuencia en Hechos capítulo 6, que los grandes sabios de aquel momento del gobierno y religiosos se sorprendían de la sabiduría de Pedro y decían y reconocían que había estado con Jesús, pero el mismo Pedro, con todo lo que Pedro sabía y habiendo estado con el Maestro Jesucristo y lleno del Espíritu Santo, dice que hay cosas las que Pablo enseñó que son difíciles de entender ahora nosotros, y que Pedro lo conoció y que interactuó con él y conocía la cultura de Pablo. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a querer interpretar en un 2x3 el conocimiento que Pablo nos dejó a través del Espíritu Santo? Si el mismo Pedro está reconociendo que hay cosas difíciles de entender, de las cuales Pablo, de hecho el apóstol Pablo es uno de esos escritores bíblicos de los más tergiversados de la historia de la iglesia. Es uno de los escritores bíblicos que desde aquel momento el mismo Pablo, allá por el libro de Romanos, les dice a ellos, y él mismo, en el libro de Hechos, él mismo se defiende y dice, no, yo en ningún momento he despreciado la ley de Moisés. Lo que pasa es que había sido mal interpretada, y ahora yo vengo a interpretárselas bien por medio del Espíritu Santo y de Cristo Jesús, que me ha dado la sabiduría para interpretar. Si usted quiere leer Levítico, lea Hebreos. Pablo le va a explicar Levítico, conforme a la voluntad de Dios, pero aquellos fariseos, creyéndose doctos de la ley y muy inteligentes, hacían masacres de los mandamientos y de la ley de Dios. Pero viene Pablo lleno del Espíritu Santo y se los explica, aún a los hermanos de la gracia, y aún a ellos les cuesta entenderlos, y es acusado en el momento, en la vida de Pablo, de hacer masacres, de negar la ley de Moisés, de masacrar la verdadera doctrina, pero Pablo habla con elocuencia y defiende su punto. Pero el mismo Pedro dice, hay algunas cosas de las que Pablo enseña que son difíciles, y él lo conocía, Pedro anduvo con Pablo, y el mismo Pedro le cuesta entenderlas, conociendo cultura hebrea, conociendo todas las costumbres, todo el trasfondo político, todo lo que estaba sucediendo ahí en el entorno de la enseñanza de Pablo. El mismo Pedro reconoce que hay algunas difíciles de entender. Entonces nosotros no vamos a poder darnos el taco de decir, ay, qué fácil que me es entender a Pablo. Por eso hoy en día, y les pongo un ejemplo, cosas difíciles de entender. ¿Ok? Hay iglesias que fuerzan a las hermanas a ponerse el velo, porque leen que la mujer tiene que cubrirse la cabeza para orar, pero no saben por qué lo dijo, cuándo lo dijo, a quién se lo dijo, que son las reglas de la interpretación hermenéutica de la palabra. ¿Por qué se lo dijo Pablo? Porque en aquel momento se estaban convirtiendo las prostitutas que habían a favor de los templos de los dioses paganos, como de Diana, como de Apolo, como de Minerva y todos estos dioses que no son dioses, ¿verdad? Griegos. Y entonces habían mujeres ahí al servicio del templo en la prostitución, y esas mujeres se vendían sus cuerpos
y la plata que recogían eran para esos templos de esos dioses. Pero habían algunas mujeres de esas que se habían convertido al evangelio. Y entonces venían y ya estaban en el pueblo de Dios. ¿Qué pasaba? Que a estas mujeres las habían rapado para identificarlas, les habían cortado el pelo, las habían dejado pelonas, para identificarlas como prostitutas, como rameras a favor del templo. Entonces, cuando vienen a Cristo, vienen pelonas. Entonces, ellas andan por la calle y la gente sigue ofreciéndole comprarle sus favores sexuales. Entonces Pablo les da todo el desarrollo de que se cubran la cabeza con un velo, que anden cubiertas, no solo en la iglesia, en la calle las mandó a andar cubiertas. ¿Por qué? Para que se dieran cuenta y la gente no viera su desnudez y su calvicie en ese momento. ¿Por qué? Para que no siguieran tratándolas como prostitutas. Si aplicáramos esas palabras de Pablo al contexto actual y tuviéramos que aplicar ese pasaje a lo de hoy, le diríamos a una hermana: no se vista como prostituta, no ande con minifaldas, no ande con escotes pronunciados para que los hombres no le digan yeguadas, como decimos aquí comúnmente en nuestro lenguaje, en nuestro vocablo tico, ¿verdad? Sino para que no le digan cosas feas, para que no, hermana, ande decentemente, honestamente, no ande con ese tipo de pantalones, no que el pantalón sea malo, sino que hay un pantalón que, bueno, tuvieron que embarrarse seguro mantequilla para poder meterse ahí, y no dejan nada a la imaginación. Entonces los hombres pasan y les dicen esas cosas feas, y después la mujer se queja de que me dijeron cosas feas. Entonces, si aplicáramos esto al contexto bíblico, Pablo le diría a la mujer actual de la iglesia actual: no se vista como las mujeres del mundo, busque una moda conforme a la voluntad de Dios. Eso significaría, pero entonces aquellas personas interpretaron una palabra de que ahora en la actualidad que ande con la cabeza tapada. O sea, va a andar con la cabeza tapada, pero con las piernas peladas. O sea, no hay una interpretación inteligente de este pasaje, y eso son las reglas de la hermenéutica para poder interpretar. Digamos, hace un par de años atrás en Honduras, algunos hermanos ya quisieron servirle al Señor, no los critico, pero lo hicieron de una mala manera, y sacaron una doctrina totalmente loca, que los gorditos no iban al cielo. Yo he hablado de eso aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación, y que el que no guarde el templo del Espíritu Santo, Dios le destruirá el día final. Entonces había que hacer solo fines, ¿verdad? Había que ir al gimnasio, había que correr, había que guardarse de comidas, había que ayunar bastante para estar flaquito porque los gorditos no iban al cielo. Vea qué doctrina más loca, basada y apoyada en 2 versículos bíblicos fuera del contexto y fuera de lo que está enseñando la palabra originalmente. Y había tanto analfabetismo en estos países y tantos hermanitos que se creen llenos, bueno, pueden estar llenos del Espíritu Santo, pero realmente les falta el conocimiento, y la palabra se aplica ahí, que dice que por falta de conocimiento mi pueblo fue destruido. E hicieron masacres de estos pasajes. Qué doloroso. Esto es lo que quiero que entendamos aquí. Entonces, Pedro nos sigue diciendo, aquí en 2 San Pedro, capítulo 3, ¿verdad? Que estamos ahí en el versículo 16, dice que hay algunas cosas difíciles de entender. Para poder entenderlas necesitamos primero la presencia del Espíritu Santo y el conocimiento, estudio de la palabra, de la hermenéutica, que es una de las materias más básicas de todo cristiano, para poder comprender la palabra, y la interpretación bíblica, y darnos cuenta que no es fácil interpretar la palabra, es difícil, y que si no tenemos cuidado y si no tenemos intimidad con el Espíritu Santo, vamos a cometer pecado, y nos va a pasar las de aquel hombre que posiblemente tratando de hacer un bien, le salió un mal porque sostuvo el arca, la tocó, no como Dios dijo, y la presencia de Dios es terrible. Le voy a decir una cosa: Jacob se encontró con el ángel de Jehová y quedó cojo. Pablo quedó ciego. Así que no pretenda usted tocar la gloria de Jehová y que nada le pase. Y Pablo, estamos hablando que ya estaba en la gracia. No era porque Jacob estaba en la ley, ya Pablo estaba en la gracia. Y entonces vemos que la presencia de Dios en Moisés quedó como un semáforo, le quedó la cara encendida, ¿verdad? Dice que brillaba el pelo y brillaba la cara de Moisés. Imagínense qué clase de quemada, ¿verdad? Es como cuando usted viene de la playa, con 3 días de asolearse ahí. Más si es medio blanco aquí, como
Jorgito Acuña, que me tengo a la par, ¿verdad, Jorgito? Ahora se pegó una enchilada con el chile ahí cenando en la casa y venía todo rojo. Así seguro venía Moisés cuando se topó con la gloria de Jehová en el monte Sinaí. Entonces no es una cosa con la cual jugar. Para encontrarse con la gloria de Dios debemos de estar en santificación. Debemos estar preparados para la interpretación bíblica. Debemos prepararnos. Porque el mismo Pedro reconoce que estas cosas son difíciles de entender. Y que la única manera de entenderlas es a través del Espíritu Santo. Ok, sigo. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, es lo que le estoy hablando, los ejemplos anteriores de los que le di, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Por eso de los evangélicos salieron casi todas las religiones cristianas, salieron los católicos. ¿De dónde salieron los católicos? De los evangélicos. Los evangélicos existen desde Cristo, los cristianos existen desde Cristo para adelante. Pero cuando en el año 325, viéndose perseguidos por el ejército romano, por el imperio romano, y el imperio romano, Constantino los conquista con confites, diciendo que ya no los va a matar más, pero que se unan en las religiones, lo que hoy van a hacer, ahora entre octubre y noviembre, el ecumenismo, el cual Dios odia, y unen las religiones, y entonces que hicieron una masacre de la verdadera escritura de Dios, de la escritura santa. Entonces traen el verdadero cristianismo, lo revuelven con el paganismo grecorromano, y entonces el Dios que Israel creía, un Dios, ¿verdad?, teocráticos, o sea, creen en un solo Dios, viene a revolverse con la religión pagana grecorromana del momento. En el año 325 nace la religión católica y adoran un montón de dioses, y entonces tienen culto a la madre, culto hasta un santo para los ladrones, un santo para los borrachos, un santo para todo el mundo. Por eso fue que se adoptaron esto de estar adorando tantos ídolos y tantos disque santos que no son santos, ¿verdad? Porque una persona para ser santo tiene que ser sacada del mundo y al servicio de Dios. Entonces le dan culto a todo, porque ¿qué fue lo que se hizo? Se hizo un arroz con mango, hay un revoltijo entre lo santo y lo pagano, y nace la religión católica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque habían muchos cristianos que en ese momento se habían metido, que eran lo que hoy conocemos como la high class de la sociedad. Entonces estos cristianos llegan a un acuerdo con Constantino, y ¿qué pasa? Él les promete, para no perder esta gente que era adinerada, entonces les promete unir al gobierno, a la religión cristiana, porque se estaban haciendo muchos, y hacen una masacre. Pero los verdaderos judíos que habían en ese momento, y los cristianos verdaderos, no se unieron. Los cristianos no salieron de la reforma, quiero que me entienda esto. El mismo Martín Lutero fue convencido por unos cristianos que había en Alemania, en un lugar que se llama Moravia, y entonces ahí él oyó el pasaje, la predicación por la gracia, y el pasaje de Romanos 1:17, que el justo por la fe vivirá. Y esto impacta a Martín Lutero, y comienza el movimiento reformario, de los 5 movimientos reformarios que salen de la Iglesia Católica a defender, eso se llama apología, la sana doctrina, porque estaban vendiendo un montón de mentiras. Pero él conoció este grupo que en el año 325 no se unieron al remanente fiel de Dios, lo conoció, y esto impacta el corazón de varios de los reformadores, y empiezan ellos a tratar de defender la sana doctrina, y por el poder del Espíritu Santo aquí estamos nosotros. ¿Ok? Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Vinieron después, Carlos Taze Russell, quiere interpretar la Biblia, se mete en la numerología, en la piramidología, se mete en ciencias ocultas, y trata que a través de esto va a conocer los secretos, como si esto fuera un código secreto. No es un código secreto para un hijo de Dios, porque la palabra dice que ¿quién conoce el espíritu del hombre sino el hombre en sí, que tiene ese espíritu? ¿Y quién conoce la mente de Dios sino el espíritu de Dios? Mas ustedes tienen el espíritu de Dios. O sea, ya los pensamientos de Dios ya no son tan lejanos como el cielo de la tierra para los hijos de Dios. Ahora es un solo pensamiento, nosotros tenemos la mente de Dios. Pero Carlos Taze Russell se sale de esto y empieza a buscar ciencias ocultas como la numerología, el cabalismo, la piramidología y otras exoterismo. Tanto que la fosa de Carlos Taze Russell hoy en día es una pirámide. Dio fechas que Cristo venía, no vino, salió avergonzado, se levanta el juez Rutherford y levantan la religión
falsa religión de los falsos testigos de Jehová. Viene Elena de Guay, pasa lo mismo y me inventa a los adventistas. Viene el otro, Carlos Smith, José Smith, perdón, y funda con un montón de torpezas que hasta que dan risa, las fantasías que creen, y funda a los mormones. Entonces, ¿por qué se dieron estos? Porque son indoctos e inconstantes, tuercen la escritura como también las otras escrituras para su propia perdición, dice aquí. Así que vosotros, amados hermanos, sabiendo de antemano, guardaos, no sean arrastrados por el error de los inicuos, ¿verdad? Que caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, póngale cuidado, antes bien, creced en la gracia. ¿Qué es la gracia? La salvación no por obras, sino por la misericordia de Dios. Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él, solo a Él, sea la gloria, la honra, y sea la gloria, ahora y hasta la eternidad, al día de la eternidad. Amén. Ok. ¿Qué nos está hablando aquí el apóstol Pedro? Primero, inconstantes. Esos inconstantes, ¿qué significa inconstantes? Significa personas que no son perseverantes, que empiezan muchas veces las cosas pero no terminan nada. Así tenemos muchos cristianos, más en nuestra cultura latina. El latino es la persona más vaga del mundo. Hay estudios científicos de cuántos libros se leen en Latinoamérica por habitante y no llega ni a uno por persona. Pero si vamos a Europa, llega a 40 y a 50 libros por año por cada persona que se lee. Son personas que buscan el conocimiento de todo tipo. Si vamos al oriente, al lado de los países chinos, Japón, Israel y estos lados, leen 30 libros al año. Pero aquí los tiquillos, como decimos de cariño, no leen ni un libro al año. Son cristianos y ni la Biblia leen, pero quieren estar llenos del Espíritu Santo, pero quieren ser todos sabiondos en el conocimiento de la palabra. No se aplican cuando hay estudios de este tipo, no se aplican cuando verdaderamente hay que sacarle el lapicerito y empezar a memorizar. En el pasaje que leímos, en Proverbios de introducción, dice que tenemos que atarlas a nuestro cuello, la ley de Dios, que tenemos que escribirla en nuestra mano, que tenemos que escribirla en la tabla de nuestro corazón. ¿Qué es escribirla? Para escribirla en la tabla de nuestro corazón yo tengo que leerla, escudriñarla e indagar qué quería decirme el Espíritu Santo. Y para eso es la hermenéutica, hermanos. Y entonces dice, aquí Pedro les dice en el pasaje, ¿verdad? Que no son constantes los inconstantes, que empiezan cosas pero no terminan nada. No estudian. No es lo mismo leer que escudriñar. No escudriñan. ¿Qué es escudriñar? Es como excavar. ¿Usted ha visto una mina? Una mina de ahí. Tienen que mover un montón de toneladas de tierra y piedra para sacar una onza de oro. Así es la escritura. Hay que leer mucho para sacar un poquito de conocimiento. Pero hay que aplicarse duro a la oración, al ayuno, para traer sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo. Y después de atraída la presencia del Espíritu Santo, vamos a ir al estudio, al escudriñar, al excavar profundamente en la palabra para poder comprenderlo. También menciona a los indoctos. ¿Quiénes son los indoctos? ¿Ok? Vamos a ir a Romanos capítulo 2, versículo 17 al 23. Romanos 2, versículo 17 al 23, y nos vamos a dar cuenta que es un indocto. Bueno, hermanos, busquen tranquilitos, ahí les voy a dar chance. Romanos 2, 17 al 23. ¿Ya lo tienen, hermanitos? ¿Ya lo apuntó su cita ahí para que esta semana le esté dando? Pues es usted un buen estudiante de la palabra, le felicito. Y dice así la palabra: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Ok, se los voy a parafrasear. He aquí tú tienes el sobrenombre de cristiano evangélico. Y te apoyas en la ley, o sea, te apoyas en la Biblia. Y te glorías en Dios, o sea, bota muchas plumas de que estás en Dios, que confías en Dios, que crees en Dios, que predicas su palabra. Y conoces su voluntad. Ok, la conocemos. Hoy la estás conociendo. E instruido por la ley,
¿verdad? En su propio entendimiento, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos. Ve el cuidado que hay que tener. ¿En qué confiaban ellos? En que eran guía de los ciegos. Luz de los que estaban en tinieblas. No creemos nosotros eso, de que nosotros somos la luz del mundo, que nosotros guiamos al mundo a los pies de Cristo. Pero ¿de qué manera lo vamos a hacer? ¿De qué manera? Instructor de los indoctos, maestro de niños, y no estamos hablando de niños pequeños, estamos hablando de niños en el conocimiento cristiano, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Eso es lo que ellos confiaban. Tú pues que enseñas a otro, póngale cuidado, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Eso le está diciendo Pablo a los romanos. Usted que quieren predicarle a otro, usted que bota tanta pluma de que es muy sabiondo en las cosas de Dios, no te enseñas a ti mismo porque son vanos, son vanos. Hay cristianos que creen saberlo mucho y ahí media horita antes del culto están en carrera a saber qué predico hoy. ¿O qué le predico a esta persona? O se topan con personas que tienen que comentarle la palabra y están viendo a ver qué se les viene a la cabeza porque no hay un estudio de la palabra secuencial para respaldar el mensaje que el Espíritu Santo le ha mandado a dar. Su tarea. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Uy, qué doloroso. ¿Sabe que hay cristianos que les dan más vuelto y se lo dejan entre la bolsa? Hay cristianos que andan viendo a ver que les vendo este teléfono, mire, y ya saben que son mal habidos, pero qué bonito ese teléfono, en esa plata no lo voy a conseguir en ningún lado. Y le meten mano al teléfono, sabiendo que una persona la asaltaron, le robaron, que el teléfono es mal habido. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Ok, hay cristianos de doble ánimo ahí. Y no solo adulterio, habla también de darle vuelta a la mujer con otra mujer. No, adulterio, hay un contexto muy grande en la palabra adulterio. El simple hecho de saber que soy cristiano, pero en algún momento me hago de la vista gorda porque lo que estoy haciendo no es tan bueno, pero más tarde me echo una oracióncita de 3x5 y el Señor me perdona, entonces yo quiero reflejar. Entonces me voy a meter a una cantina con mis amigos y, no, yo me tomé una coca, yo no me tomé. Pero que yo no le veo nada de malo de meterme a la cantina con mis compañeros de trabajo y tomarme una coquita. Ellos tomarán su cerveza, Ok, la única manera que usted puede meterse a una cantina, yo le digo, sí puede meterse a una cantina si usted me pregunta. ¿Cómo, pastor? ¿Sí puedo meterme a una cantina? Sí, claro. Pero si usted en esa cantina se para y predica la palabra de Dios como hijo de Dios. Solo de esa manera. Porque Jesús iba a las fiestas de los impíos. Jesús iba a las fiestas. Lo criticaban porque andaba con prostitutas y cobradores de impuestos. Pero él no entraba a compartir con ellos sus costumbres. Entraba a predicar el mensaje del cielo. Hágalo usted también. No tiene usted el carácter de Cristo. ¿Qué es el carácter de Cristo? Que así como Cristo era, usted tiene que ser. Cristo nos enseña lo que debemos de hacer. No importa si te metiste ahí a donde están las prostitutas o a la cantina o a una fiesta de la familia donde hay guaro y baile. Aproveche, háblele a la gente de que esto es vano. Mañana van a estar tristes detrás de la borrachera. Mañana aquí, pero Cristo sí nos hace. No hay necesidad de meterse en nada. Lo que nos hace felices ya vive dentro de nosotros. Pero de aquí dice, tú que dices que no se adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. ¿Qué es cometer sacrilegio un cristiano? ¿Ok? Predico, pero no vivo lo que predico. Predico, pero no vivo lo que predico. Eso sí es un hecho de sacrilegio, porque estoy siendo contumaz. ¿Qué es contumaz? Un término legal griego que hasta el día de hoy se usa en las cortes. Sé la verdad, pero justifico la mentira. Porque me causa placer la maldad, aunque me llame cristianito evangélico. No vivo lo que predico, y así muchas cosas más se pueden convertir en sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, o sea, tú que te jactas de ser cristiano evangélico, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Qué peligroso, hermanos, qué peligroso es este asunto de querer darnos intérpretes de la ley. Pablo le está hablando aquí a personas que se daban de intérpretes, de muy sabiondos, de muy luz para las naciones, de la sal de la tierra, gente que quería decirle al mundo, yo tengo la razón. Ok, tú la tienes, prepárate,
para que tu ministerio sea hecho de una manera correcta delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es un indocto entonces? Una persona que es como un niño, no tiene doctrina, no tiene doctrina, no tiene una buena enseñanza, que no tiene conocimiento, lo que habla no tiene fundamento. Por eso hoy en día tenemos tantos predicadores con mensajes motivacionales. Porque es muy fácil empezar a pegar 4 gritos y motivar a la gente. Dios te puso por cabeza, Dios te puso por cola, te vino para vencer. En el nombre de Jesús eres más que vencedor. Y que mire que aquí. Pero si usted estudia todo el pasaje, simplemente toda la predicación de 1 hora, simplemente fue como címbalo que reteñía. No te enseñaron ni siquiera a utilizar la armadura de la fe. No hubo un contexto profundo del conocimiento bíblico y del Espíritu Santo. Simplemente lo que hicieron fue llenar 1 hora de palabras bonitas para motivar y emocionar a las personas presentes, pero realmente se sale allá afuera al mundo a como ovejas en medio de lobos, o caminar como en medio de escorpiones, como dice la palabra, pero no sabemos ni levantar la espada para defender la sana doctrina en la cual creemos, como la salvación por gracia, la deidad de Cristo, el Dios trino, cielo e infierno. Son las 5 doctrinas fundamentales de un cristiano, y el cristiano las debe manejar al dedillo, tiene que manejarlas bien, porque esas 5 doctrinas bien manejadas, tú defiendes tu fe. Pero hoy les gustan los pastores que predican mensajes motivacionales. Cuando empezamos a darles doctrina, cuando empezamos a estudiar profundo, a medio culto usted los ve conversando unos con otros, haciendo chistes, muertos de risa, y en otras cosas, hasta con el teléfono, porque están cansados, son inconstantes, y entonces por ser inconstantes pueden pasar 20 años en una iglesia y se convierten en indoctos, ¿ok? Para la interpretación de la Biblia, claramente tenemos que tomar varias reglas. Primero, los contextos. Un contexto político. ¿Qué estaba sucediendo en la situación política cuando se dijo esta palabra? Lo cultural de por qué se dijo, como cuando hablé ahora del velo. Era por un asunto cultural en ese momento, en Éfeso, en Corinto y en estas zonas. Lo religioso. ¿Por qué Pablo habla de esa manera? Pues si le habló a los fariseos y que son judíos, ¿por qué se los dijo a ellos y por qué? ¿Qué estaban haciendo mal? Que Pablo los corrige. O si se los estaba diciendo a los romanos o a los griegos, ¿por qué? ¿Qué contexto religioso tenían ellos? ¿Qué predicaban ellos? ¿Y por qué Pablo los está corrigiendo de esta manera? Y el contexto histórico. Debemos estudiar historia bíblica, es importante estudiar la historia bíblica. Yo se los di, digamos, cuando damos las clases de bibliología, les doy una tabla para que sepan el profeta, ¿ok? Que el profeta en qué año vivió, quién estaba en el reinado, dónde aparece, digamos, si leemos Ezequiel, ¿dónde aparece Ezequiel? ¿En qué momento aparece Ezequiel? Ezequiel aparece en un momento que Israel está cautivo en Babilonia, junto al río Hiddekel empieza, ahí en Babilonia, donde cantaban ellos aquel canto lindo, ¿verdad? Que no los ríos de Babilonia, ¿verdad? Sí, fue basado en ese salmo, fue basado en ese salmo. Y cuando ellos estaban cantando ahí está también Ezequiel. Ezequiel empieza a orarle al Señor y a pedirle por qué le está pasando eso al pueblo. Y en ese momento él ayunando y orando ahí delante del Señor, viene la revelación divina y escribe el libro de Daniel. Lo lleva el Espíritu Santo al pasado, lo lleva al presente y lo lleva hasta el fin de los tiempos. Y Ezequiel nos cuenta todo lo que el Espíritu Santo quiso decir. ¿Quién era el rey en ese momento? Si están cautivos, si no estaban cautivos, si estaban en el reino del norte o en el reino del sur. Cuando hablamos de Israel en la iglesia, todo el mundo cree que Israel siempre ha sido un solo país, ¿no? Después del hijo de Jeroboam, hijo de Salomón, se divide en 2 países, 10 tribus y 2 tribus, la tribu Judá, la tribu Benjamín, y las otras 10 tribus se van a Samaria, hacen su capital en Samaria, los otros hacen su capital en Jerusalén, y entonces empiezan a haber 2 reinos con 2 reyes, los 2 se comportan de maneras diferentes, casi siempre renunciando a la ley de Dios, y llevando juicio sobre sí, a tal punto que despuesito desaparecen las 10 tribus de la faz de la tierra, y se revuelven con todos los demás hombres, y todo esto hay que entenderlo, que Jeremías, ¿qué pasó con Jeremías? ¿En qué reinado vivía? Entonces, en la tabla que yo casi siempre les proveo a los hermanos que estudian, cuando estudiamos bibliología, entonces
Cuando usted está estudiando Jeremías, tiene que ir a los Reyes y a las Crónicas para leer la historia de qué sucedió con Jeremías ahí, el contexto histórico de lo que estaba sucediendo en Israel, para saber por qué Jeremías dijo lo que dijo. Preguntas básicas: ¿por qué, cuándo, cómo, dónde? Todo eso, tenemos que ser niños preguntones para poder entender. Entonces tenemos que tener el contexto político, cultural, religioso e histórico del pasaje para poder escudriñar la palabra de Dios. Ahora sí, vamos a empezar el estudio de hoy. Se reí, Jorge, ¿eh? Jorge, estamos comenzando. No se preocupe, como a las 12 de la noche terminamos. Yo sé que los buenos estudiantes de la Biblia no tienen miedo del tiempo. Hoy entramos a la tercera regla, a la tercera herramienta para una buena interpretación bíblica. Esa tercera regla es el género. ¿Ok? ¿Listo para tomar apuntes, hermanos, hermanas? Seguimos. Bueno, ¿qué es el género? El género es una palabra que tiene que ver con cierto tipo de clase de literatura, o materia, o material escrito, que encontramos en la Biblia. Llegamos a conocer los diferentes tipos de géneros por medio de la diferencia de las características literarias, tales como el estilo de la escritura, la forma, el contenido y el propósito de lo que está escrito. Les pongo un ejemplo. Digamos, en la Biblia tenemos libros históricos, tenemos la ley, que son los primeros 5 libros, y entendemos toda la ley. Si cuando entendemos que esto es la ley de Israel, la ley que Dios le dio a Israel, y el libro de los comienzos. Después vamos a ir, digamos, a los libros poéticos, como los Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Esos libros son poéticos, se fueron criados y escritos en poesía. Cuando entendemos que fueron criados para hacer poesía, sabemos que muchos de estos libros han sido cantos de Israel, que muchos de estos pasajes fueron criados en prosa. ¿Qué es prosa? Ok, les pongo un ejemplo, el Salmo 119. El Salmo 119 es un salmo profético. Y está visto que tienen unas letritas ahí, en cada 8 versículos hay una letra. Si fuéramos al lenguaje, al traducirlo al español, ya no queda de esa manera. Pero si fuéramos al lenguaje hebreo, primero, cada letra va a ser una letra del alfabeto hebreo. Una letra, las 27 letras del alfabeto hebreo definen el Salmo 119. ¿Ok? Es escrito en 8 párrafos. 8 versos, en 8 versos. Y cada verso comienza con esa letra en el hebreo, porque es profético. Cuando lo estudiamos en el contexto hebreo y etimológico de la palabra, podemos comprender el Salmo 119. Nos damos cuenta que el Salmo 119 habla de los años, de los tiempos, de los propósitos de Dios. Habla de las 7 dispensaciones y el día de nuestra redención, del juicio final en adelante. Entonces nos damos cuenta que es un salmo profético. Si vamos a Isaías, que es un salmo, que es un libro profético. Es un libro profético. Y el Espíritu Santo estuvo entre los traductores de Jeremías, que también pusieron los versículos y los capítulos. Originalmente no los tenían, eran libros, eran rollos. Pero en Isaías, que es un libro profético, tiene 66 capítulos. Vea qué profético que es ese libro. Entre esos 66 capítulos representan los 66 libros de la palabra de Dios. ¿Qué nos da Isaías a conocer a través de los escritores y traductores de la palabra? Nos da a conocer que la Biblia está completa en sus 66 libros, ni más ni menos. Que por qué no metieron el libro de Enoc, que por qué no metieron el Evangelio de Judas, que por qué no metieron los evangelios gnósticos. ¿Por qué no? El Espíritu Santo solo le plació 66 libros. Y entonces en Isaías nos declara los 66, por los 66 capítulos, nos declara los 66 libros únicos e inspirados por Dios. ¿Y cómo me doy cuenta? ¿Cómo lo compruebo? Ok, tenemos 39 capítulos de juicio, que representan los 39 libros del Antiguo Testamento, que son de juicios bajo el pacto antiguo. Y 27 capítulos de restauración,
que representan los 27 libros del nuevo pacto, del nuevo nacimiento, del nuevo ofrecimiento de Dios para con los hombres, entonces comprobamos que no es solo profético lo que se escribe, sino que aún en los traductores del año 1400, 1500, que pusieron los versículos y los capítulos ahí, el Espíritu Santo estaba a través de la traducción, que pusieron versículos y capítulos, dándonos a conocer que la Biblia está completa, que no le falta y no le sobra. Aún en los versículos y capítulos de Isaías tenemos una comprobación de la palabra de Dios. Si vamos por otro lado, ¿verdad? También, por decirle así, bueno, tenemos géneros, que estamos hablando del género, ¿ok? Tenemos la ley, tenemos proféticos, tenemos profetas mayores, profetas menores. Esto es porque, no es porque unos sean más viejos y otros más jóvenes, no, es porque unos escribieron más y otros menos. Nada más, entonces por eso se acomodan de esta manera. La Biblia significa pequeña biblioteca. Y que es una biblioteca que está acomodada conforme al género, no conforme a los años que tiene el libro. No empezaron a escribir desde Génesis, no, el libro más antiguo es Job, que data casi como de unos 4000 años, y lo escribe, se le atribuye su escritura para los hijos de Dios a Moisés, pero antes de Moisés, aún en escritos sumerios, hay partes del libro de Job. O sea que Job vivió posiblemente en la época sumeria, o sea, en antigua Babilonia, allá era Sumeria, donde hoy es Bagdad, donde fue la cuna de la civilización, donde estuvo el huerto del Edén, donde todavía queda el río de Iquel y el Tigris, ya los demás, el Éufrates y el Tigris, perdón, y entonces esos ríos todavía están ahí, entonces sabemos más o menos por dónde estuvo. Entonces todo esto es importante, ir llenándose de conocimiento de la palabra. Después tenemos los evangelios, ok, es un género literario. El evangelio me habla de toda la vida de Jesús y del plan de salvación a través de su sacrificio y lo que Jesús enseñó. Después nos vamos a las epístolas de Pablo. Entonces entiendo que las epístolas de Pablo es el sabio conocimiento, o sea, la sabia doctrina, la doctrina santa para el pueblo de Dios, cristiano del nuevo pacto. Y entonces Pablo nos explica todo lo que la ley quería decir respecto a Cristo y respecto a nuestra vida como cristianos. Y empiezo al estudiar primero, que si estoy leyendo un libro, voy a definir. A veces tenemos géneros, diferentes géneros aún dentro del mismo libro. Entonces yo tengo que identificar el género de la porción bíblica a la cual yo quiero estudiar. Y continuamos. ¿Cómo es que entender el género nos ayuda? Reconocer el género nos ayuda a conocer las características del tipo de literatura que estamos leyendo. Y entender las características de la literatura nos ayuda a leer y a interpretar correctamente, entender cuál fue el propósito original del autor al escribir y qué fue lo que quiso expresarme, qué fue lo que quería enseñarme ese autor. Ok, le pongo ejemplos. Yo puedo agarrar un libro de historia natural de la Tierra. Ok, me va a hablar de los confines del universo, me va a hablar del ciclo del agua, me va a hablar de ciencia de la Tierra, de la prehistórica, de todas estas cosas, ¿verdad? Ok, ¿qué estoy aprendiendo? Historia de la Tierra. Pero si agarro, digamos, el libro de Miguel de Cervantes y Quijote de la Mancha, lo que estoy leyendo es poesía, una novela literaria, que me está contando una historia, nada más que es ficticia. Pero la historia natural de la Tierra tiene verdad. Entonces puedo identificar los diferentes géneros literarios. ¿Ok? Puedo leer un libro de Gabriela Mistral. Me gustaba mucho la literatura de Gabriela Mistral, que es una hermana cristiana que escribió literatura para niños y hace poesía para niños de los años 70. Y entonces usted lee a Gabriela Mistral y usted sabe que es poesía de Gabriela Mistral para abrir el corazón del niño hacia el conocimiento de Dios. Y así entonces yo, al identificar el género que estoy leyendo, voy a poder darme a conocer las características de lo que el escritor me quiso dar a entender con lo que escribía. ¿Por qué el género es tan importante? Bueno, el género es la clave para entender qué clase de información un autor bíblico está tratando de presentarme. Para eso es importante el género. Ok, les pongo otro ejemplo. Los tipos de frutas. ¿Okay?
Entender e interpretar los diferentes géneros de la literatura bíblica es como entender las diferentes variedades de frutas que tenemos. Una puede ser comida, otra puede ser usada como medicina y otra puede ser usada como un tinte o para un químico. Al observar la forma de las semillas, de las hojas y el color de cada una de estas frutas, usted puede confiadamente identificar cada una y usarla para el propósito correcto, mientras que evita las que puedan ser, ¿verdad?, distintas o peligrosas para su vida. Les pongo un ejemplo. Hace un tiempo, quería hacerme un té de insulina. Entonces una persona por ahí me trajo unas hojitas de insulina. Pero las hojitas que me trajo, yo vengo, me hice el té y me lo tomé. Y a lo último no era insulina. Era una cosa que llaman azul de mata. A tal punto que me agarró un estreñimiento que casi voy a parar al hospital. ¿Por qué me pasó? Porque aunque las hojas son muy parecidas, no es lo mismo. Una es medicinal y otra es para hacer tinta. Y me tomé la que era para hacer tinta y eso causó un efecto en mi cuerpo que casi terminé en un hospital. Lloré en el baño, me revolqué en el baño. Tuvo que salir mi esposa en carrera para una farmacia a traerme un medicamento para poder defecar. Fue un día de los más terribles que he tenido en mi vida. Eran muy parecidas, pero para funciones muy diferentes. Así son los géneros literarios de la Biblia. No podemos aplicar todos los géneros a la misma situación. Entonces tenemos que conocer el término literario en el cual estamos leyendo, hermanos. Ahora, seguimos. Hasta que usted sabe cuál es el propósito y el tipo del texto, lo que trata de decir o expresar, no sabe cómo leerlo apropiadamente. Hasta que usted no identifique el género del texto, no va a poder interpretarlo apropiadamente. Esto es una nota de C.S. Lewis. Reconocer el género y las características de un texto nos da ciertas reglas, aún reglas comprensibles para saber cómo leer e interpretar el significado del texto. Hay diferentes géneros en la Biblia. Existen muchos diferentes géneros, como les dije, literarios en la Biblia. Después cuando pasemos el material, vamos a darles algunos tipos de géneros, que esto los damos también en cómo está acomodada la Biblia, cómo está acomodada esa biblioteca. Algunos de los mayores géneros generalmente reconocidos en la Biblia, aunque son libros completos en la Biblia, están usualmente asociados con ciertos géneros. O sea, cada libro en la Biblia está asociado con un género. Lo que pasa es que hay libros ahí que también tienen varios géneros dentro del mismo libro. Entonces debemos identificarlos. Ok, tenemos también que ver también dentro del género el uso distintivo del lenguaje. Una diferencia importante que vemos entre los géneros es la forma en que cada uno usa el lenguaje para expresar su mensaje. Bueno, tenemos, como les dije, ahí les voy a dar una línea de poder reconocer los diferentes géneros, para comparar los diferentes géneros y características del tipo de lenguaje que cada uno de los libros usa. Amén. Vamos ahora con la segunda regla del día de hoy. Bueno, nos queda buen tiempo, gracias a Dios. Esa segunda regla es haciendo buenas preguntas. Esta regla es muy básica e importante. Nosotros tenemos que estar espiritualmente, y eso yo lo he practicado de por sí, siempre fui un preguntón, siempre he sido muy, como le dijera, deseoso del conocimiento. Me gusta aprender no para que la gente sepa que yo sé. No me gusta aprender, como dicen ahí, para rajonear o para andar ahí como el pavo real. Me gusta entender cómo funciona el universo. Entonces me gusta estudiar un poco de astronomía. Me gusta un poco la mecánica, entonces sé cómo funcionan los motores de combustión, me gusta un poco la electricidad, me gusta un poco la filosofía,
Me gusta un poco estudiar culturas, entonces es la diferencia entre una cultura griega, a una cultura judía, a una cultura sumeria, y así las diferentes culturas. ¿Por qué esa necesidad de conocimiento en el ser humano? Vea, mi hermano, usted va a vivir eternamente porque Dios te dio la vida eterna. ¿Para qué te niegas el conocimiento? ¿Para qué quieres seguir siendo un indocto? Una de las cosas más lindas, como leímos, y les invito a leer todo el capítulo de Proverbios 3, ahí nos recomienda buscar la sabiduría más que a las piedras preciosas. Más que a las piedras preciosas, ¿verdad? Esto te va a hacer de verdad que tengas una vida de paz y una vida más estable, más estable. Vea lo que el hombre se esfuerza por la sabiduría humana. Estudian un año de kinder, un año de prekinder, 6 años de escuela. Ya llevamos 8. Si va a un colegio técnico, 6 años más. Ya estamos hablando de 14. Si lleva una carrera en la universidad, son 4 o 5 años, 19 años. Si hace una maestría, son 3 años más. Ya son 21 años. 21 años estudiando para un conocimiento pasajero de este mundo. ¿Cuánto no más deberíamos dedicar toda nuestra vida al conocimiento bíblico? Que es para toda la eternidad. Si tú empiezas a comprender a Dios desde ahora, aún en la eternidad, seguirás comprendiéndolo. Qué lindo. Pero vas a llegar, cierto, puedes ser salvo, pero nunca te preocupaste por tu vida espiritual y tu conocimiento espiritual. Vea, vas a llegar a las bodas de Cordero como perro en un mercado, más perdido que el chiquito La Llorona. Pero cuando usted logre saber lo que eso significa y por qué se está dando ese evento, vea, yo estoy esperando ese momento, tocar suelo ahí en las bodas del Cordero en la Nueva Jerusalén, para salir en carrera a los pies de Jesucristo y besar sus pies huequeaditos por mi culpa. Besar sus manos perforadas por mi pecado, porque he entendido el precio que Él pagó de mi salvación. Pero eso no ha sido fácil. La mayoría dicen entenderlo, pero realmente no entienden el grado de profundidad, el precio enorme que se pagó para que yo pueda llamarme hijo de Dios e ir a morar la eternidad con Él. Pero cuando entramos en el conocimiento bíblico, empezamos a comprenderlo. Y cuando lo comprendemos, empezamos a ser agradecidos. Y cuando empezamos a ser agradecidos, la vida cristiana no es una cruz. No es difícil, la amo. Levantarme en las madrugadas, lo amo. Me despierto antes de que el reloj suene, que el despertador suene. Eso lo estaba hablando con Jack un día de estos. Antes, desde las 2 de la mañana, veo a todos ahí en el WhatsApp de Camino Santidad ya, mandando mensajitos, y hasta una hora después empieza el programa. Pero ya están listos para el programa de oración e intercesión. Y entonces están ahí, ¿por qué? Porque es un deleite, eso lo experimentó David. Entonces dice David, una cosa he demandado de Jehová, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová. Cuando David logró definir y entender el propósito de Dios para la vida de él, dice, más dulce que la miel son tus palabras a mi paladar. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Una cosa he demandado de Jehová, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová, para aprender su sabiduría. Eso es un cristiano que ha entendido que a través del conocimiento logra entender el propósito de Dios para la vida. La vida cristiana deja de ser una carga. Hay muchos cristianos que están aquí por miedo al infierno. Hay muchos cristianos que están aquí para que Dios les dé comida, para que Dios les dé casa, para que Dios les dé familia. Hay muchos cristianos que están aquí solo por el reino de Dios, pero nunca buscan la justicia. Hay cristianos que están aquí porque tienen a Dios como un colacho, como un bombero. Pero déjeme decirle, solo un cristiano verdaderamente arrepentido, que ha entendido su salvación, es un cristiano alegre, es un cristiano agradecido, y es un cristiano que el estudio de la palabra, el ayuno y la oración son un privilegio celestial para él, son el premio mayor de tener intimidad con Dios. Por eso es importante el conocimiento. Usted puede tener una piedra ahí, sosteniendo la puerta, toda su vida, y toda su vida vivió pobre. Y hasta muchas veces posiblemente no había plata ni para el pan de la mañana. Y viene usted y se muere porque no sabía nada. Pero viene después a esa casa alguien que sí sabe de ciencia. Y empieza a ver la piedra media extraña, esta piedra es extraña, esta piedra es aquí, pues hagámosle las pruebas. Era un diamantote. Y aquella persona
llega a ser multimillonario con el diamante que usted toda la vida hasta corrió con el pie, hasta lo pateó. Porque el conocimiento lo hizo fracasar toda la vida y vivir como pobre toda la vida. Pero así es la vida cristiana. El conocimiento te va a hacer que puedas tomar las riquezas de Cristo en gloria. Nos ha ofrecido. Cuando la Biblia dice que nos ha hecho coherederos con Él de toda la herencia celestial, solo piensan en comida, en el palacio, en el cielo, en las calles de oro, en el mar de cristal y tirársela al suave. Pero no entienden que la verdadera riqueza espiritual es por lo que fuimos criados según el Catecismo Menor de Westminster. Inspirado por el Espíritu Santo, escribe el propósito del ser humano, la creación y el propósito del ser humano. Fuimos criados para adorar y glorificar a Dios y gozarnos mientras lo hacemos. Y cuando usted empieza a meterse con Dios, glorificar a Dios te causa la mayor de las alegrías de tu existencia. Pero no todos los cristianos lo disfrutan. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Porque tuvieron el diamante, pero nunca aprendieron que es el valor de esa piedra. Israel, les pongo el ejemplo, duró 40 años en conquistar la tierra prometida y entrar en el reposo del Señor. ¿Por qué? Por falta de fe. La fe vino a través de la falta de conocimiento en el pueblo de Israel. ¿Qué sucede? Pudieron haber conquistado la tierra prometida en 3 meses y medio. Pero habían 2 entre ellos que sí tenían el conocimiento de Dios, que sí tenían intimidad con el Espíritu Santo, y dijeron, sí es posible. Y vino en aquel momento Caleb, y dijo, cuando entraron y vieron los gigantes, Señor, yo quiero esta porción de tierra para mi familia. Y 40 años después se sujetó al pastor que tenía, que era Moisés, aunque sabía que Moisés estaba equivocado. Y se sujetó a ese pastor. Y siguieron divagando 40 años por el desierto. Y 40 años después, con 85 años, Caleb tenía la fuerza y la vitalidad de un joven de 25 años. Y entró a la tierra de Hebrón, que era la mejor tierra que había en la tierra prometida, donde un racimo de uvas tenía que llevarlo entre 2 gigantes de 4 metros. Y entró, creyendo y lo mismo que había creído 40 años atrás. Entró a tierra prometida, mató a los gigantes y Dios le entregó la tierra que él le había pedido 40 años antes. Dios premió la fidelidad de Caleb. Y era un viejito de 85 años con la fuerza de un joven y poderoso guerrero, dice la palabra. Eso es un cristiano lleno del conocimiento de Dios. Conquistarás y entrarás al reposo del Señor antes que muchos. Cuando nosotros hablamos de tierra prometida, solo pensamos en el cielo. No, eso es parte. Las ganancias de la parte ganancial de la tierra prometida. Pero quiero decirte algo. Nuestra tierra prometida no es ni siquiera el cielo. Nuestra tierra prometida es el Santo Espíritu de Dios, que hoy mora en nosotros. Ya yo único que soy como el gusanito que está en el capullo, que es Cristo, para convertirme en mariposa. Pero ya yo entré a mi tierra prometida. ¿Sabe cuál era mi tierra prometida? Llamarme hijo de Dios, tener su Espíritu Santo, poder adorarlo y glorificarlo cada día. Aleluya, ¿verdad? Qué lindo es el poder de Dios, qué lindo. Y vamos con el otro punto, ¿verdad? Haciendo esas buenas preguntas. La importancia de hacer preguntas, hacer buenas preguntas, no solo cualquier pregunta, sino una buena pregunta, nos ayuda a observar y a entender lo que la Biblia está en verdad diciendo. No solo lo que dice, sino la verdadera verdad de lo que está diciendo. Entonces, una buena pregunta nos ayuda a excavar profundamente y descubrir el corazón del mensaje de la palabra de Dios, para que podamos ser fieles a ella. Siendo fiel a la palabra, le somos fiel a Cristo. Pero para ser fiel a la palabra hay que comprenderla y ser transformados por ella. Hay cristianos que han querido ser transformados y no son transformados. ¿Por qué? Porque no han podido comprender el contexto bíblico. Aplican la palabra bajo el marco de referencia de sus problemas y de su vida anterior, y no bajo la mente y el marco de referencia del Espíritu Santo.
¿Qué es una buena pregunta? Una buena pregunta indaga acerca de algo que tal vez no sea obvio, o sea, no se ve ahí a primera vista en el texto, pero que es esencial para entender el significado que el autor pretendía que yo entendiera. El autor de cada libro, cuando puso esas letras ahí, él quería decirte algo a usted y algo a mí. Pero yo tengo que buscar, excavar, escudriñar para entender el contexto, porque así como Pedro dijo, hay cosas en la palabra difíciles de entender. Y está hablando de las cartas paulinas, que no hablan de nada extraño, hablan simplemente de la doctrina y la cultura cristiana. Una buena pregunta es aquella que nos guía por la senda que el autor deseaba que nosotros lleváramos, por el camino que el autor quería llevarnos. La pregunta es buena cuando nos lleva por ese camino. ¿Cómo hacemos buenas preguntas? Ok. Comenzamos haciendo las preguntas básicas de observación. Los que estuvieron en el colegio, recuerdan que nos dieron, la ciencia tiene ciertos pasos básicos para entender la ciencia, y uno de esos primeros pasos es la observación. La observación profunda del texto que estamos. Luego, profundización con preguntas que nos ayuden a entender la intención y el significado del mensaje del autor. ¿Cuáles pueden ser esas preguntas? Menciono algunas. ¿Cómo? Las básicas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? ¿Si Israel, cuando se habla, o el pueblo de Dios, estaba cautivo o estaba libre en su tierra? Si ese pueblo estaba junto al principio como era un solo país, o estaban divididos en dos secciones, el reino del norte y el reino del sur. ¿Cómo puedo? Preguntas básicas, si estaban en una buena relación con Dios o estaban haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Estas preguntas básicas me van a hacer interpretar el pasaje, claramente. Y hay otras preguntas básicas, ¿verdad?, de observación, que es, comience haciendo una pregunta que abra nuestros ojos a lo que el texto está en realidad diciendo. ¿Qué dice el texto primero? Siga haciendo esta pregunta, que es la más básica, de observación. ¿Qué es lo que está diciéndome? ¿Qué es lo que aquí me están contando? ¿Ok? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuáles son los personajes que están allí involucrados? ¿Qué lugares se mencionan? ¿Por qué? Porque, bueno, ¿cuándo sucedió esto? Me va a dar el trasfondo, como les dije, histórico del pasaje. ¿Cuáles son los personajes involucrados? Me va a dar el contexto religioso de los autores del pasaje. ¿Y qué lugares se mencionan? Me va a dar el contexto político y cultural de lo que el pasaje me está enseñando. Por eso es importante estas reglas básicas. Entonces, hermanos, recuerden, estas preguntas son muy importantes. Primero, vuelvo a repasar porque es muy importante esto. Apunte ahí. Comience haciendo la pregunta más básica, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el texto en realidad? Las segundas preguntas son, ¿qué dice el texto? Siga, bueno, esta es la pregunta más básica, ¿verdad? La otra era, ¿cuándo sucedió esto? O sea, el trasfondo histórico. ¿Cuáles son los personajes involucrados? O sea, el trasfondo religioso, que ahí viene si estaban bien con Dios, si no estaban bien con Dios, si estaban adorando a Jehová o estaban adorando a Moloch o a Baal o a la estatua de acera, y todo esto que Israel lo hizo en su momento, ¿verdad? Igual en los pasajes paulinos, en las epístolas paulinas, cuando le habla a los que adoran a Apolo, a los que adoran a Minerva, como en aquel momento que está en un lugar donde hay dioses para todo, hasta un dios para las moscas tenían. Ya no hallaban inventar otro dios los griegos. Así se comporta la Iglesia Católica y las religiones del día de hoy. Son adoran muchos dioses, ¿verdad? Son politeístas. Eso se llama politeístas, creen en varios dioses. Nosotros somos monoteístas, creemos en un solo Dios, sabio y verdadero, que hizo el cielo y la tierra. Amén, y que nos dio vida y salvación a nosotros. Y ese es nuestro fundamento, comprobado en la persona de Cristo Jesús. Y entonces cuando Pablo anda por este lugar y hay muchos dioses, se encuentra ahí una estatuilla no, se encontró un altar sin estatua que dice al Dios no conocido, o sea, se nos acabaron los nombres de dioses, y por si acaso quedó otro Dios por ahí,
que no lo hayamos mencionado para que no se enoje con nosotros, pongamos aquí al Dios no conocido. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, se para en ese altar y dice, al Dios no conocido, a este les vengo yo a anunciar, al que hizo los cielos y la tierra, al que es Dios de dioses y Rey de reyes, al que envió a su Hijo a morir en la cruz por perdón de los pecados, para salvación a todo aquel que cree. ¡Qué lindo! Un cristiano bien lleno de conocimiento utiliza cualquier cosa para predicar. Yo he estado ahí con un grupo de hombres que ha pasado una muchacha por ahí y me han dicho esa mera burrada, ¿verdad? La muchacha. Y aún eso lo he transformado en mensaje. ¡Ay, qué calor! ¡Qué caliente está esto! ¡Qué obstinado! Me dice el taxista. Y eso me sirve para predicarle. Alguien me cuenta una historia o que le está pasando algo, eso me sirve para predicarle. El aire, el viento, la luna, el sol que están haciendo, son motivos y llaves que te abren la puerta al evangelismo y al repartir el conocimiento que ya Dios ha puesto en tu corazón. Eso puede hacer un cristiano lleno del conocimiento y del poder de Dios. Y entonces ahí están las preguntas. ¿Cuándo sucedió esto? El contexto histórico. ¿Cuáles son los personajes involucrados? El contexto político. ¿Qué lugares se mencionan en el contexto cultural y geográfico de ese lugar, verdad? Esos contextos están en esas preguntas. ¿Cuáles son las palabras conectivas o de transición más importantes? ¿Okay? Yo agarro el pasaje y saco las palabras más importantes. Les pongo un ejemplo en este. ¿Ok? Digamos cuando leemos. Y le hago una pregunta a usted, radio escucha. Cuando usted lee en la Biblia, Tomás llamado Dídimo. Tomás llamado Dídimo. Si usted es un chiquito preguntón, usted no se va a quedar con el clavo. ¿Por qué le decían Dídimo? Entonces se va a la etimología del significado de la palabra Dídimo. Y se da cuenta que a Tomás era llamado Dídimo porque es ahora como decirle a alguien gemelo. Porque Tomás seguro tenía un gemelo. Entonces lo conocían como gemelo porque la palabra Dídimo significa gemelo. Entonces me doy cuenta que Tomás era un gemelo. Tomás el incrédulo, ¿verdad? Hasta después de que metió los deditos ahí en las manos de Jesús empezó a creer. Ahora, otro ejemplo. Judas Iscariote. Judas Iscariote. Y quiero que entiendan esto para que vayan aprendiendo el lenguaje hebreo. Los hebreos no tienen apellidos. Cuando dicen Judas Iscariote, Iscariote no es un apellido. Los judíos nunca tuvieron apellidos. Empezaron a tener apellidos en España, allá por el año 1500, los sefarditas, para que no los mataran porque querían cristianizarlos. Ellos tenían la cultura judía. Entonces los obligaron a ponerse apellidos. Entonces el que era zapatero se puso Juan Zapatero. El que cultivaba la tierra, entonces se puso Juan de la Vega, porque cultivaba la tierra y de la Vega son la gente de la tierra. Y así lo suficiente, los apellidos que tienen que ver con alguna acción o con alguna, como les dijera, con alguna manera de trabajar, ¿verdad? De ganarse la plática, casi siempre son apellidos sefarditas, judíos sefarditas. Sefar es la tierra de España, que era la tierra conocida del fin, ahí están las columnas de Hércules, la gente pensaba que ahí terminaba la tierra, y por eso se llama Sefar, que significa la tierra del fin. Y por eso los judíos de ahí se llaman los judíos sefarditas, que fueron los que emigraron a América, y de los cuales vienen los países como los de nosotros. Qué bueno, ¿verdad? Aprender todo esto. Seguimos adelante. Ok. Judas Iscariote. Ay, ¿qué significa Iscariote? No tienen apellidos, ¿por qué le dicen Iscariote? Entonces, me doy cuenta que estudiando la palabra Iscariote es porque él era de un pueblo que se llamaba Curac o algo así, no recuerdo bien la pronunciación, que estaba a 20 kilómetros de la tierra de Hebrón, que todos los otros 11 apóstoles eran galileos. Solo Judas, el traidor, no era galileo, vino de un pueblo extraño de Galilea. Allá por Hebrón, hacia el norte, 20 kilómetros después de un lugar que se llama Curac o algo así, ¿verdad? Tiene un nombre, no recuerdo en este momento, hermanos. Pero hay un pueblito, de ahí venía ese Judas. Entonces empiezo a entender el contexto de la vida de Judas. El celote. Ay, ¿por qué le dicen el celote? ¿Por qué le dicen el celote? ¿Quiénes eran los celotes? No era que les gustaba comer elote, no. ¿Qué era un celote en la cultura judía? Era un grupo de judíos que tenían mucho celo por la ley de Moisés, o sea, defendían la ley de Moisés.
Y entonces tenemos apóstoles que eran celotes, defendían la ley de Moisés. Eso significa celote. Y así sucesivamente empezamos a entender el contexto del personaje, estudiando en etimología. Ok, ¿quiénes eran los epicúreos? ¿Quiénes eran los estoicos? ¿Quiénes eran, bueno, en el tiempo de Jesús, que existían los sicarios? Ahí en los evangelios aparecen los sicarios. Hoy llamamos sicarios a los que matan personas, porque en ese tiempo también eran judíos que como Roma los tenía cautivos bajo el imperio romano, andaban con un cuchillo. Entonces agarraban a un romano en un descuido y le metían 3, 4 puñaladas, defendiendo a Israel, y salían y se iban. Entonces les llamaban sicarios hasta el día de hoy. Entonces los evangelios nos hablan de sicarios, nos hablan de epicúreos, de estoicos. ¿Quiénes eran estos epicúreos, estos estoicos? Unos que los saduceos no creían en la muerte, no creían que uno volvía, que podía resucitar de la muerte, que había vida después de la muerte. Los saduceos no creían eso. Entonces cuando yo entiendo y estudio quién es un saduceo, puedo entender cuando Jesús habló con los saduceos, cuando habló con un epicúreo, que la vida del hombre se basa en expresar y disfrutar abiertamente de todos los placeres. Esa es la gloria del hombre. Entonces entiendo por qué habló con los epicúreos. Cuando habló con los estoicos, no, más bien ellos pensaban como los budistas ahora, el voto de silencio y castigarme a mí mismo, y que sobre esas obras yo voy a alcanzar el estado mayor del karma, una reencarnación mayor a la que ahora tenemos, a los reencarnadores. Entonces entiendo que eran los estoicos. Así es la interpretación bíblica. Necesitamos entender contexto etimológico de los nombres y palabras que no comprendemos de la Biblia. Para eso necesita un buen estudiante de la palabra, necesita una concordancia temática y un diccionario etimológico. Etimológico significa que le da significado de cada palabra que usted busca ahí. Eso lo necesita un buen estudiante de la palabra. Entonces es importante, hermanos, que puedan reconocer estos pasos básicos de la hermenéutica. Otra de las preguntas son, ¿cuáles son las palabras? Bueno, ya esta la vimos. ¿Encuentra alguna comparaciones o contrastes? ¿Qué comparaciones o qué contrastes se hace sobre qué tema? Y esto nos va a dar un panorama más amplio del entendimiento. Hay palabras o ideas repetidas, como ahora que leemos en Proverbios. 2 veces nos dice claramente que busquemos profundamente la sabiduría. Ahí estaba en Proverbios. O sea, hay cosas que se repiten en la palabra. Cuando la palabra, usted lee un versículo anterior o en el mismo versículo, se repite, es porque es muy importantísimo para un cristiano hacer eso que se está repitiendo. Porque resalta una característica del versículo, o sea, del verso, del párrafo que estoy leyendo. Dios está a través de su Espíritu Santo resaltando. Eso es como cuando la mamá le dice a usted, se lo dije, o le repite una vez, mire, cuídese por donde va. Y viene otra vez la mamá, cuídese por donde va, cuídese por donde va. Y vuelve a decirle, cuídese por donde va. ¿Por qué? Porque la mamá sabe que es peligroso por donde usted va a ir. Y te quiere prevenir de que te vaya a pasar algo. Así es Dios a través de la palabra. Tenemos que ver las palabras que son resaltadas en la Escritura. Preguntas esenciales, ya vimos las básicas, ahora vamos a ver las esenciales que profundizan en el texto y en lo que quiere decir el texto. Va más allá de las preguntas básicas, para hacer buenas preguntas que nos ayuden a entender por qué el autor escribió lo que dijo. ¿Cuáles son estas preguntas? Primero, ¿qué dice el autor? ¿Cómo lo dice el autor? ¿Cuál es el tono de voz que utilizó el autor? ¿Por qué lo dice aquí? ¿Por qué lo dice en esta forma? ¿Qué hay de sorprendente en lo que dice? ¿Cómo es que apunta o habla acerca de Cristo? ¿Qué es lo que dice como un todo, o sea, en lo global del pasaje? ¿Por qué dice el autor eso? ¿Qué respuesta esperaba ver de las personas que iban a leer eso? ¿Qué estaba esperando el autor, la reacción suya cuando usted leyera eso? ¿Qué es lo que él estaba esperando? ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Cuál es la respuesta que Dios busca en nuestros corazones y en nuestras vidas
hoy aplicado a nuestra vida actual. La actitud del corazón al hacer preguntas. ¿Cuál es la actitud que usted tiene que tener? Ya voy terminando, hermanos. No se me desesperen, nos quedan 5 minutos. Dice así, la actitud del corazón al hacer preguntas. 3 actitudes del corazón son esenciales en nuestra tarea de conocer lo que la palabra de Dios está diciendo y nos ayuda a desarrollar la habilidad de hacer buenas preguntas. Les repito esto, hay 3 actitudes en el corazón que son esenciales en nuestra tarea de conocer lo que la palabra de Dios nos está diciendo y nos ayuda a desarrollar la habilidad de hacer buenas preguntas. Hay que ir desarrollando la buena habilidad. ¿Cuáles son estas actitudes que nuestro corazón tiene que tener? Estas 3 actitudes son básicas, se usan también en la vida natural. Casi siempre cuando estamos en estudios, cuando estamos chiquillos, es la época más curiosa de nosotros, que todo queremos saberlos y por qué funciona cuando somos jóvenes también. Entonces ya después cuando nos vamos poniendo así como viejillos, como que nos da pereza, ¿verdad? Andar averiguando cosas. Pero hay personas que sí les gusta. He visto personas, hace un día vi una señora de 87 años que se graduó en leyes ahí en la Universidad de Costa Rica. Qué lindo, ¿verdad? Ver gente que nunca dejaron de amar la sabiduría, tanto como nos recomienda Proverbios capítulo 3. Ok, vamos a ver estas actitudes. La primera de estas actitudes es la curiosidad. Haga preguntas con curiosidad de un niño. ¿Cómo pregunta un niño? ¿Por qué? Siempre la pregunta del niño es ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Esas preguntas son básicas para la interpretación bíblica. Ahora, la otra cualidad la otra actitud del corazón es discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Aprenda a hacer preguntas que vayan más allá de una respuesta obvia o una respuesta fácil. Una pregunta, trate de buscar preguntas complicadas o preguntas que usted necesite hacer para respuestas complicadas. Y el Espíritu Santo se las va a dar a entender. Ahora, otra y una de las más importantes actitudes del corazón es perseverancia. Perseverancia. En la perseverancia, ¿qué es perseverancia? Continuar trabajando y haciendo preguntas con el fin de llegar a entender el pasaje al 100%. Vea, hermanos, hombres grandes de la historia, como Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, a sus 18 años, si no me equivoco, había escrito 10.000 prédicas sobre San Juan 3:16 y 10.000 prédicas diferentes. Imagínese la perseverancia de ese hombre en esos versículos, en el San Juan 3:16 y 17. Hizo 10.000 bosquejos, 10.000 mensajes basados en 2 versículos. ¿Qué clase de perseverancia nos dan estos hombres? David Wilkerson, un hombre perseverante también. Muchos sermones sobre un mismo versículo. Queda esto, que él se le metió, que excavó a profundidad la sabiduría de Dios en esos versículos. ¿Y qué pasa con David Wilkerson? Escribe una de las visiones más serias y más acertadas del siglo pasado. En el año 85 escribe La Visión. Si usted, le recomiendo leer el libro La Visión, escribe exactamente todo lo que está sucediendo, todo lo que iba a suceder en los años posteriores. Alguna parte de esa visión está cumplida y otra falta por cumplirse, pero fueron hombres llenos del Espíritu Santo. Quiero que entiendas esto. Ok, ¿qué pasó con Daniel cuando recibió las visiones? ¿Qué estaba haciendo Daniel? Cuando estudiamos el libro de Daniel, hay que ver también qué estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Estaba leyendo a Jeremías y no lo entendía, pero quería entenderlo y oró para entenderlo. Y vino el Espíritu Santo, ¿verdad?, a enseñarle. Vino un ángel del cielo enviado por Dios. Y ese ángel lo lleva al tiempo de pasado, presente y futuro. Le da la visión de los reinos, de los imperios que iban a venir con la estatua, ¿verdad? Aquella que él ve, la visión de la estatua. Después le da la visión de las 70 semanas con el pueblo de Israel. El libro de Daniel es un apocalipsis escrito para el pueblo judío. No es para la iglesia, aunque de Daniel entendemos y conocemos todo lo que iba a suceder con Israel y con el tiempo, realmente es aplicable a todo lo que era y es un apocalipsis para la cultura judía. Por eso él habla de 70 semanas y no habla de las semanas del año 0
al año hasta que Cristo venga en su venida. En esas semanas no las cuenta. Cuenta 69 semanas desde que Israel reedifica el templo y sale la orden para reedificar el templo hasta Cristo. Ahí hay 69 semanas. Y después del arrebatamiento hay una semana más, que es una semana de juicio, y se cumplen las 70 semanas, y viene el verdadero Mesías, se asciende sobre el monte ahí de los olivos, y desciende y entra por la puerta dorada, y reina desde el monte Moriat, y gobierna el mundo en el milenio. Pero todo el Apocalipsis lo ve Daniel. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Estudiando la palabra, no la entendía. Pide sabiduría. La Biblia nos recomienda pedir sabiduría.